Entre 1847 y 1852, tres grandes familias de plantadores del valle del río Tennessee, en el norte de Alabama, se arruinaron por causas tan alarmantes que los periódicos locales se negaron a informar sobre ellas. 23 personas murieron en estas tierras, algunas de fiebre, otras en accidentes inexplicables, algunas en circunstancias que el forense del condado calificó simplemente como cesación antinatural de las funciones vitales. El nexo entre estas tragedias quedó enterrado en libros de contabilidad, cartas y testimonios que los jueces mantuvieron sellados durante más de un siglo. En el corazón de cada desastre había una mujer, su nombre grabado en escrituras de propiedad, inventarios domésticos y finalmente en registros criminales. Pero su historia fue intencionalmente cubierta por familias ansiosas por salvaguardar su honor y por un sistema legal renuente a enfrentar lo que su vida revelaba sobre los cimientos de la sociedad sureña. Lo que había sido una simple transacción de herencia en la primavera de 1847 desataría una serie de acontecimientos que tres familias intentarían detener en vano, impotentes ante fuerzas que ellos mismos habían desatado. El condado de Limestone, en el norte de Alabama, se había enriquecido en la década de 1840 con el algodón. El río Tennessee ofrecía transporte a los mercados de Nueva Orleans. Tres familias señoreaban en el mapa social de los pueblos del este del condado. Los Rutledge eran dueños de Fairmont, una plantación de 400 acres atendida por 87 esclavos. Samuel Rutledge había llegado de Carolina del Sur en 1838 con el dinero familiar y los contactos en la legislatura estatal. Su esposa Catherine era una aristócrata de Virginia. Su casa albergaba a 3 hijos, 2 varones en la universidad y una hija de 19 años, Lydia, que llamaba la atención de los hijos de los vecinos plantadores. 5 millas río arriba, James Hayfield conservaba Riverside, una finca más pequeña pero más moderna. Tenía 43 años, era juez de condado y aspiraba a una carrera política y debía cuidar su imagen. Su esposa Margaret, 10 años menor, y sus 4 hijos. La tercera, la casa de los Crenshaw en Oak Ridge, era una familia menos pretenciosa, pero más eficiente. Daniel Crenshaw, un viudo de 51 años, manejaba sus 800 acres con ojo a las ganancias. Sus 3 hijos estaban crecidos y su vida se dedicaba a las labores del campo. En abril de 1847, Samuel Rutledge fue a Mobile y se detuvo en una venta de patrimonio. Entre los bienes que se vendían, había 37 esclavos. Una le llamó la atención. Una mujer llamada Rachel, de 24 años, educada para el servicio doméstico, alfabetizada, conocedora de costura y música, y que hablaba francés e inglés. La lista decía que se vendía por orden especial y tenía una condición inusual: que el comprador se la llevara al menos 100 millas fuera de Mobile. El precio era sorprendentemente bajo, $400, cuando los sirvientes domésticos calificados costaban $1,200 o más. El de Rutledge era pragmático. Su esposa necesitaba a alguien que instruyera a su hija en habilidades sociales. Una sirvienta que supiera hablar francés llenaría ese vacío a la vez que sería un símbolo de estatus. El precio y la condición de la lejanía parecían sospechosos, pero el subastador le aseguró que era solo un tecnicismo legal. Rutledge compró a Rachel y la hizo llevar al condado de Limestone. Cuando llegó a Fairmont 3 semanas después, Catherine estaba complacida. Rachel era alta, morena, y se movía con una gracia inusual. Le hablaba con el respeto debido y demostró una competencia inmediata. Catherine la puso a trabajar con Lydia, enseñándole a conversar en francés, a coser con elegancia. Durante 6 semanas, todo fue bien. Rachel resultó ser tal como se había descrito: tranquila, eficiente y excepcionalmente capaz de manejar la dinámica del hogar. Pero en junio las cosas cambiaron. Lydia Rutledge empezó a quedarse demasiado tiempo con Rachel, susurrando y callándose cuando alguien se acercaba. El aura en casa se transformó, las palabras se atascaron, los sirvientes estaban tensos. Lo que nadie sabía era que Rachel había empezado a preguntar con disimulo: ¿qué colonos pagaban sus deudas al día? ¿Qué familias tenían hijas casaderas? ¿Qué hijos jugaban o bebían?
Cada pregunta parecía inofensiva en sí misma. Pero Rachel estaba armando un mapa de poder del condado de Limestone. Descubrió que Samuel llevaba un libro de juego con grandes deudas en su estudio y que había empezado a endeudarse con futuras cosechas a usura. Se dio cuenta de que las formas elegantes de Catherine ocultaban inseguridad económica. Lo importante, observó, era que la chica Lydia era una romántica y una ingenua. Debilidades que podían explotarse. Para Julio, Rachel era indispensable. Catherine la utilizaba para compromisos sociales, Samuel valoraba su capacidad organizativa y Lydia la veía como una confidente. Los demás criados le habían aceptado. El 14 de julio de 1847, Samuel se encontraba en su estudio, revisando cuentas que revelaban que se estaba endeudando más de lo que había reconocido a nadie. Rachel entró con su café y mientras se giraba para marcharse, se detuvo. Señor, si me permite ser atrevida, escuché que mencionaba a la familia Havill en la cena. Yo trabajé en una casa en Mobile que hacía negocios con el hermano del señor Havill. Hay cosas sobre las finanzas de esa familia que le interesaría saber. Samuel levantó la vista rápidamente. Luego señaló la silla frente a su escritorio. Rachel se sentó y empezó a contarle acerca de los negocios de Havill. Información privilegiada sobre malas inversiones, deudas secretas, tratos con nombres turbios. Mostró estos hechos sin emoción, como si estuviera leyendo una lista. Samuel debió haberse preguntado cómo una sirvienta doméstica era tan inteligente. No lo hizo. La información era demasiado importante, su necesidad demasiado desesperada. La siguiente hora, sus respuestas fueron todas concretas y verificables. Cuando se fue, Samuel había jurado utilizar la información de Rachel para obligar a Havill a un trato comercial que acabaría con sus problemas de dinero. Lo que no captó fue que se acababa de volver adicta a una mujer que había pasado 8 años destruyendo sistemáticamente a las 3 familias que la habían poseído antes que los Rutledge, y que había sido vendida con una cláusula de distancia, porque las autoridades de Mobile finalmente se dieron cuenta del patrón, pero no tenían base legal para hacer nada más que obligarla a irse. La tormenta de esa noche en Fairmont partió el roble que estaba cerca de la casa principal. El 14 de julio de 1847 dio inicio a una serie de tragedias que finalmente exigirían la intervención de la legislatura estatal y establecerían precedentes legales para el enjuiciamiento de personas esclavizadas por delitos que la ley vigente apenas podía imaginar. Samuel Rutledge puso en marcha su plan con la confianza de la desesperación. El 22 de julio fue a Havill y le dijo que quería hablar de invertir en equipos. Tras las presentaciones, Rutledge aludió a ciertos rumores sobre especulaciones de tierras que Havill habría realizado en 1845, con detalles que demostraban que estaba bien informado. Las manos de Havill se apretaron en su silla. La información era correcta y se refería a cosas que él había jurado que habían terminado sin pérdidas. Si llegaba a trascender que había obrado ilícitamente, su cargo de magistrado se haría insostenible. Rutledge sugirió una sociedad de factoraje de algodón en términos que protegerían ambos intereses y reputaciones. Era chantaje disfrazado de comercio. Havill captó al instante. Después de 30 minutos de fingir ser amigable, hicieron un trato. Havill pagaría $3,000, sacando a Rutledge de sus deudas. Y Rutledge apoyaría las ambiciones políticas de Havill. Rutledge se marchó creyendo que había garantizado el futuro de su familia. No preguntó cómo lo sabía Rachel. Rachel acogió la noticia de su éxito con discreta satisfacción, sin revelar que la inteligencia provenía de fuentes muy distintas. Meses de escucha atenta entre esclavos que iban de una plantación a otra, portando noticias que las familias blancas no sospechaban que llegaran más allá de sus hogares. Los demás criados se percataron del estatus de Rachel. La cocinera, Bess, miró con preocupación. «Esa mujer está loca», les dijo a otros. «He visto esto antes, en Mobile. Tenía un primo que trabajaba para una familia francesa de allí. Me habló de una mujer como ella. Dijo que 3 familias se separaron. La gente se murió, y nadie pudo probar nada. Los demás ignoraron las aprensiones de Bess. Rachel no había hecho nada malo. Solo se había ganado la confianza del amo. Lo que no sabían era que Rachel había iniciado la segunda fase, implicando a la joven Lydia Rutledge. Durante todo agosto, Rachel continuó las clases con Lydia. Pero ahora,
colaba nuevos temas. Habló de las restricciones que se les imponían a las mujeres en la sociedad sureña, de las injusticias de un sistema que trataba por igual a los esclavos y a las mujeres de la clase plantadora como una propiedad que debía ser administrada por los hombres. Hizo analogías entre una esclava que podía ser vendida y una hija que podía ser casada para pagar deudas. Lydia nunca había escuchado eso. Las palabras de Rachel expresaron lo que Lydia sentía, pero nunca había dicho. Resentimiento por no tener control sobre su destino. Frustración por ser apreciada por su potencial matrimonial. Tu padre está vendiendo tu futuro como si fueras una mercancía, le dijo Rachel una tarde. Le ha decidido que se casará con el chico Crenshaw para hacer una alianza. ¿Te han preguntado? ¿Cómo lo sabes?, susurró Lydia. Veo las cartas en el estudio de tu padre. El chico Crenshaw es un alcohólico y un jugador, pero tu padre necesita el dinero, así que tus deseos no importan. Esto no era exacto. No había nada acordado, pero Rachel lo presentó como un hecho, sabiendo que Lydia no podía notarlo. No amo a Thomas Crenshaw, dijo Lydia. El amor no es un factor en estos tratos. Es mercancía, señorita Lydia. Inventario valioso, pero inventario al fin y al cabo. En eso no somos tan diferentes, usted y yo. En las semanas que siguieron, Rachel alimentó el sentimiento de agravio de Lydia, pero también le brindó comprensión. Le animó a escribir un diario. Le insinuó que Lydia tenía derechos más allá de los de su padre. Pintó cuadros de mujeres decidiendo por sí mismas. Lo que estaba elaborando Rachel era una justificación ideológica para la rebelión, abriendo el camino para acciones que destruirían a la familia Rutledge. Para septiembre, el trato de Samuel con Haverhill estaba tenso. El acuerdo de factoraje necesitaba más capital del esperado, y el resentimiento de Haverhill lo hacía poco cooperativo. Rachel se acercó a Samuel con nueva sabiduría. Haverhill estaba revelando en secreto las deudas de juego y los tratos turbios de Samuel. Él va a destruirlos, señor, dijo Rachel alarmada. Procura difamarla para poder retirarte sin vergüenza. La furia de Samuel fue instantánea. Le plantó cara a Haverhill en la reunión de la sociedad agrícola. La pelea se volvió un escándalo. Dos ciudadanos respetables en una guerra pública. Rachel había conseguido lo que quería, una guerra entre las dos familias. Mientras tanto, continuó trabajando con Lydia. El 18 de septiembre de 1847, Lydia desapareció de Fairmont. Dejó una carta en la que explicaba su rechazo a seguir los planes de su padre y buscar su propia vida. La nota estaba escrita en un estilo que reconoció inmediatamente que no era el de Lydia. Palabras sobre derechos naturales y libertad de las mujeres. La plantación se volvió un caos. Samuel montó batidas. Catherine se derrumbó por agotamiento nervioso. Cada esclavo fue interrogado, algunos azotados. Rachel fingió conmoción y dolor, diciendo que no sabía lo que Lydia estaba planeando. Se veía sinceramente angustiada, llorando con convicción. La búsqueda duró 3 semanas. Se publicaron anuncios en los periódicos, se ofrecieron recompensas. Haverhill propaló rumores de que la mala administración doméstica de Rutledge había dejado a su hija expuesta a pensamientos peligrosos. La verdad era más oscura. Lydia no se había ido por voluntad propia. Rachel había estado preparando mentalmente durante meses y luego arregló su huida a través de contactos en la red clandestina de negros libres y esclavos fugitivos. Lydia pensó que estaba declarando su independencia. De hecho, había sido manipulada para hacer algo que arruinaría el nombre de su familia, al tiempo que lograba el objetivo de Rachel, el caos que cegaría a los Rutledge ante eventos más grandes. Porque mientras ellos buscaban frenéticamente, Rachel había comenzado a planear su próxima meta. Había conocido a Daniel Crenshaw en una fiesta en agosto y lo había impresionado con su inteligencia y elegancia. Crenshaw, cuya casa no tenía figura femenina, se interesó en comprar una sirvienta como Rachel. A fines de septiembre, se acercó a Samuel y le ofreció comprarla. Samuel, necesitado de fondos para la búsqueda y cada vez más paranoico, accedió a la venta. Rachel fue vendida a Oak Ridge por $900, más del doble de lo que Samuel había pagado. Una gran ganancia cuando se encontraba desesperado por dinero. Rachel salió de Fairmont el 3 de octubre de 1847. Tras de sí dejó una familia destrozada, Lydia desaparecida, los tratos de Samuel hechos añicos,
la salud de Catherine destrozada, la reputación de la casa destrozada. Bess se detuvo en la puerta de la cocina e hizo la señal de la cruz. «Señor, ten misericordia de la familia Crenshaw», rezó en voz baja. «Esa mujer trae la ruina como una peste». Y no se equivocaba. Rachel ya estaba trabajando en Oak Ridge. Y Daniel Crenshaw, orgulloso de su practicidad y resistente a la manipulación femenina, acababa de adquirir el catalizador de su propia ruina. Las lluvias de octubre se adelantaron ese año, incomunicando las plantaciones. En ese aislamiento, Rachel se mudó a su nueva casa y comenzó a estudiar a los Crenshaw con la misma mirada clínica con la que había estudiado a los Rutledge. Había arruinado una familia, 2 más, y la parte más destructiva aún no había llegado. Oak Ridge, de Daniel Crenshaw, funcionaba con una eficiencia espartana. Desde la muerte de su esposa en 1842, se había despojado de ambiciones sociales y se había dedicado a hacer producir y ganar. Sus 3 hijos, Margaret, de 23, William, de 21, y Samuel, de 19, habían sido educados en habilidades prácticas y sentido para los negocios. Rachel supo en el acto que Oak Ridge era diferente. A Daniel no lo impresionaban los títulos ni el encanto femenino. Apreciaba la competencia práctica. Sus hijos, especialmente Margaret, eran más educados y atentos que Lydia Rutledge. Rachel se adaptó. Se hizo imprescindible por medio de una eficiencia silenciosa más que por una habilidad llamativa. Manejó las finanzas con exactitud, encontró formas de recortar gastos, entendió la economía agrícola. En cuestión de semanas, Daniel la estaba consultando sobre cosas que iban mucho más allá de la administración doméstica: rotación de cultivos, precios del mercado de algodón, adquisiciones de maquinaria. Esto enfureció a Margaret, quien había dirigido la casa desde la muerte de su madre, y ahora se veía desplazada por una nueva sirvienta. Margaret era tan inteligente y pragmática como su padre, pero también tenía algo que otros no tenían: sospecha de la demasiado perfecta competencia de Rachel. «Padre», dijo Margaret una noche de noviembre, «no es extraño que esta mujer esté mucho más educada de lo que cabría esperar de alguien que se vendió tan barato». La tragedia de Rutledge se desencadenó poco después de que la compraran. Tal vez sea una coincidencia, tal vez no. Daniel restó importancia a las inquietudes de su hija. El desastre de Rutledge fue culpa de las prácticas empresariales de Samuel. Rachel ha sido una absoluta adición. «No voy a hacer una histeria femenina por coincidencias». Margaret no dijo nada más, pero miró a Rachel con atención. Observó cosas, cómo los ojos de Rachel seguían las conversaciones, las preguntas casuales que hacía a los trabajadores de campo, la atención que prestaba a la correspondencia y a los visitantes. No había nada que pudiera señalar, pero Margaret llegó a creer que Rachel estaba observando a la familia por razones que no tenían nada que ver con la administración de la casa. Lo que Margaret no sabía era que el plan de Rachel para esta familia necesitaba más tiempo, más paciencia, más técnicas. A Daniel no se le podía manipular con inseguridades sociales porque no tenía. Sus hijos no podían ser manipulados con la vulnerabilidad emocional porque habían sido educados en la razón por encima del sentimiento. Rachel necesitaba encontrar vulnerabilidades reales, no inventarlas. Lo halló a principios de diciembre en los libros de cuentas de la plantación. Daniel había estado tomando prestado pequeñas cantidades con regularidad, no sumas enormes, pero lo suficiente como para indicar una tensión financiera continua, a pesar de la aparente rentabilidad. Estaba pagando intereses a tasas que serían insostenibles en 2 años. Rachel reconoció al patrón. Crenshaw estaba gastando en algo más que en sus operaciones de algodón, algo lo suficientemente costoso como para endeudarse en secreto. Empezó a sondear con su habitual paciencia. A fines de diciembre ya sabía la respuesta. Crenshaw estaba tratando de adquirir más tierras de fondo que casi duplicarían el tamaño de Oak Ridge, pero que costaría más dinero del que tenía. Apostaba a que los precios del algodón se mantuvieran altos el tiempo suficiente para saldar la deuda antes de que se tragara sus posesiones. Era una información útil, pero Rachel no hizo nada. Necesitaba más que la información de la situación económica de Daniel. Necesitaba palanca para cierto tipo de caos. Ese apalancamiento llegó en enero de 1848 en la forma de James Haville.
La quiebra de Rutledge había dejado a Havel a merced de sus propios acreedores. La sociedad cautiva se había derrumbado, y Havel necesitaba dinero. Conocía a Daniel Crenshaw como el plantador más solvente del condado, y a mediados de enero vino a proponerle una sociedad de factoraje. Rachel estaba allí cuando Havel llegó, sirviendo refrescos, actuando distraída, pero escuchando, y lo que escuchó le dio lo que necesitaba. Havel estaba lo suficientemente desesperado como para dar condiciones muy favorables, y Crenshaw estaba interesado porque le daría efectivo para sus compras de tierras, sin revelar su sobreextensión. Una vez que Havel se hubo ido, Rachel pudo hablar con Daniel a solas. Ella se preocupó por la reputación de Havel. Señor, no me entrometo, pero cuando trabajé en Fairmont conocí al señor Havel destrozó al señor Rutledge por medios manipuladores y falsos tratos. La alianza que destruyó a la familia Rutledge. Esta era toda la inversión que le había revelado a Samuel 6 meses atrás. La contradicción no importaba. Los dos hombres no podían compararse notas, demasiado ocupados, odiándose el uno al otro, algo que Rachel había ayudado a fomentar. Daniel escuchó atentamente. Los días que siguieron, Rachel continuó sembrando sus dudas con comentarios calculados. Nunca lo forzó, pero siempre hizo un caso de que aliarse con Havel sería peligroso. Daniel, finalmente, rechazó la oferta de Havel. Havel se marchó creyendo que alguien había envenenado a Crenshaw en su contra, y sus sospechas recayeron inmediatamente en los Rutledge. Rachel ahora había provocado una guerra entre las 3 familias más poderosas del condado, pero esto era todavía entrenamiento. La destrucción que planeó necesitaba una cosa más. Un secreto que ninguno de ellos conocía. El secreto era sobre William Crenshaw y una relación que había estado ocultando durante más de un año. Se había encariñado con Anna Pritchard, la hija de un tendero de Athens, muy por debajo de lo que Daniel tenía en mente para la esposa de su hijo. William decidió mostrarlo como un hecho después de casarse en silencio con la chica. Rachel se enteró de esto a través de su red entre la gente esclavizada que iba y venía de la ciudad al campo. A mediados de febrero ya lo sabía todo. Horas de reunión, contenido de las cartas, planes para una boda en marzo. El 19 de febrero, Rachel logró que Daniel descubriera la verdad sobre su hijo de la peor manera posible. Se aseguró de que una carta de Anna a William se entregara cuando Daniel estuviera presente y William no. Se aseguró de que Daniel viera la carta, no directamente, sino orquestando situaciones para que pareciera un hallazgo casual. La furia de Daniel fue instantánea, absoluta. Aquella noche, cuando William llegó a casa, su padre lo recibió con ira. La pelea fue brutal. Daniel le exigió a William que rompiera con él. William informó que ya se había casado con Anna hacía 2 semanas. La chica estaba encinta. El matrimonio era legítimo. Daniel reaccionó desheredando a su hijo y exigiéndole que se marchara de inmediato. William se fue esa noche, desheredado y desterrado de la familia. Margaret y Samuel trataron de intervenir, pero su padre no cedió. Rachel observó estos acontecimientos con placer. La familia Crenshaw estaba rota. La fama de Daniel por su sabiduría práctica se había visto empañada. La cohesión familiar, su mayor fuerza, se había roto. Pero Rachel no había terminado. La caída de la familia Crenshaw necesitaba de presión externa, aprovechando las grietas que ella había provocado. Esa presión llegó en marzo de 1848. Un hombre llamado Josiah Fletcher se presentó, diciendo que representaba a acreedores de Nueva Orleans que tenían pagarés sobre los préstamos secretos de Crenshaw. Fletcher exigió el pago inmediato de $8, más de lo que Crenshaw tenía en efectivo y lo suficiente para obligarlo a vender tierras o revelar a sus hijos que había hipotecado su herencia. La aparición de Fletcher no fue casual. Rachel la había organizado a través de su red, dando información privilegiada sobre las deudas de Crenshaw a quienes podían aprovecharse. Fletcher era tal como decía ser, un abogado de acreedores legítimos, pero el momento y la forma de la cobranza habían sido calculados para explotar al máximo una familia ya tambaleante. Daniel, al borde de la bancarrota y la ruina familiar, tomó una decisión fatal. Abonaría la deuda vendiendo gran parte de su fuerza laboral esclava, 20 personas, incluidas familias que habían trabajado en Oak Ridge durante más de una década. La venta se realizó el 28 de marzo de 1848.
Se vendió rápidamente sin tener en cuenta la separación de las familias. La población esclavizada fue testigo de cómo se destruían familias, cómo se separaban padres de hijos. Rachel observó sin expresión. Ella lo había provocado, con pleno conocimiento del coste humano. 20 vidas destruidas en aras de su objetivo superior. La ruina total de la familia Crenshaw. Margaret estaba en la subasta, y por primera vez vio la cara de Rachel resbalar. No había pasión, había cálculo. Margaret se dio cuenta de que Rachel había planeado todo. La expulsión de su hermano, la ruina de su padre, la subasta. Aquella noche, Margaret se enfrentó a Rachel. Tú causaste esto. Los problemas de mi padre, la revelación de William, todo. Lo solucionaste de alguna manera. Rachel la miró sin pestañear. Soy una pieza de propiedad, señorita Margaret. No puedo arreglar nada. Los problemas de su familia son por las acciones de su padre y su hermano. Eres una mentirosa y una manipuladora, dijo Margaret. Voy a probar lo que has hecho, y cuando lo haga, vas a ser colgada por ello. Rachel sonrió un poco. Para demostrarlo, señorita Margaret, tendría que admitir que una mujer esclavizada burló a 3 grandes familias de plantadores. Tendría que reconocer que su padre fue manipulado por su posesión. Tendría que mostrarle a todo el condado que fueron derrotados por una mujer que ustedes dicen que no tiene poder. ¿Cree que su orgullo lo permitiría? Margaret no respondió porque Rachel tenía razón. Revelar el papel de Rachel costaría reconocer una humillación peor que la muerte. Margaret se alejó con la verdad, pero sin poder hacer nada. Rachel se quedó en Oak Ridge, su lugar más seguro porque Daniel, desesperado por aferrarse a la apariencia de control, se había vuelto dependiente de su habilidad, incluso mientras ella planeaba su ruina. Para abril de 1848, el patrón era evidente. 3 familias habían sido golpeadas por tragedias en cuestión de meses. Todas eran relaciones de negocios que se transformaron en tóxicas. Y todas habían contratado en algún momento a una mujer llamada Rachel, que apareció justo cuando comenzaron sus problemas. Pero la visibilidad no era evidencia, y la evidencia no era justicia. Las leyes de Alabama no contaban con un procedimiento para enjuiciar a una esclava por destrucción social organizada. Rachel no había roto ninguna ley en el radar de la policía. No había asesinado, no había robado, no había agredido. La destrucción que dejaron a su paso fue por hombres blancos. Mientras la primavera se transformaba en verano, Rachel se preparó para la última pieza, la que involucraría a James Havill y la muerte, finalmente obligando al sistema legal a enfrentarse a lo que era. Pero esa batalla llegó demasiado tarde para salvar a las familias que había destrozado. A mediados de 1848, la situación de James Havill se había vuelto desesperada. La fallida sociedad Rutledge y luego el rechazo de Crenshaw lo dejaron en bancarrota. Riverside estaba recién abierto. Necesitaba el dinero antes de que los rumores se convirtieran en un hecho y terminaran por arruinarla. En junio, Edmund Fairbanks, un factor de algodón de Mobile, se interesó en hacer alianzas con cultivadores locales. Havill vio la salvación. Fairbanks tenía dinero y acceso al mercado europeo. Una alianza solucionaría su problema y le devolvería su prestigio. Las negociaciones continuaron y a principios de julio lograron un acuerdo de principio. En su viaje a Fairbanks, Havill habló de la necesidad de una administración doméstica. Fairbanks propuso que su agencia de factoraje podría encontrarle buenos sirvientes. Mientras hablaban de esto, salió a relucir el nombre de Crenshaw. Crenshaw has a strange servant, Havill said. A woman named Rachel, well-educated and capable. Dicen que tiene poderes casi sobrenaturales para controlar las cosas del hogar y los negocios. Fairbanks se mostró interesado, y Havill arregló una visita a Oak Ridge. Cuando llegaron, la llamaron. Y Rachel fue. Se comportó tal como se esperaba, respondiendo preguntas sobre los mercados de algodón con gran conocimiento, hablando francés con soltura y mostrando habilidades matemáticas sorprendentes. Lo que siguió se desarrolló en una conversación privada entre Fairbanks y Rachel, sin nadie presente. Según recordaría más tarde Fairbanks, Rachel pidió unos minutos en privado por un asunto confidencial de negocios. Descubrió sobre Havill más de lo que él había revelado. La magnitud total de sus deudas, la fragilidad de la garantía,
la evidencia de que había estafado repetidamente a socios anteriores. Habló como una abogada defendiendo un caso. Fairbanks luego dijo a los investigadores: tenía nombres, fechas, números. Me dijo que Havel me estaba engatusando en una sociedad, haciéndome responsable de sus obligaciones mientras él drenaba mi capital. Me dijo que me decía esto porque se dio cuenta de que era un hombre de negocios honesto al que estaban estafando. Impactado, Fairbanks exigió a Havel pruebas para desacreditar el testimonio de Rachel. Havel no pudo, porque las declaraciones, aunque exageradas, contenían suficiente verdad como para hacer imposible una refutación total. La alianza se derrumbó inmediatamente. Y rápidamente se extendió la palabra: evitad a James Havel. La furia de Havel al descubrir que Rachel arruinó su última oportunidad fue volcánica. Se enfrentó a Crenshaw, exigiendo que la mujer fuera castigada. Crenshaw, desconfiado él mismo, pero rehusándose a ser manipulado por su posesión, defendió lo que había hecho. La pelea se transformó en un circo. Ambos hombres dijeron cosas que no podían retractarse. Para cuando se separaron, toda posibilidad de cooperación se había perdido. Rachel ahora había provocado una guerra en toda regla entre tres familias poderosas, pero también había llamado la atención sobre sí misma como actriz, no como figura de fondo. Las sospechas de Margaret Crenshaw ahora eran compartidas por otros. Havel se puso a investigar la historia de Rachel, siguiendo su antigua propiedad hasta Mobile. Lo que encontró fue perturbador. Rachel había pertenecido al plantador criollo francés Louis Delacroix, pero los detalles de esa propiedad estaban envueltos en rumores y trámites legales sellados. Havel se enteró de que la familia de Delacroix se había arruinado en quiebras y desgracias familiares entre 1843 y 1846. Antes de Delacroix, Rachel había pertenecido a la familia de comerciantes Beaumont, que también quebró. Antes de los Beaumont, los registros indicaban que era propiedad de la familia de plantadores Robichaud del sur de Luisiana, destruida en acontecimientos de principios de la década de 1840. El patrón era evidente. Cada familia que tenía a Rachel en su posesión era destruida en un plazo de 2 a 3 años. Havel llevó esto al sheriff del condado, Thomas Yarbrough, exigiendo una investigación. Yarbrough escuchó y se preocupó, pero enfrentó cargos legales inmediatos. Señor Havel, ¿de qué acusa a esta mujer? No ha robado, no ha envenenado, no ha herido. Está hablando de fracasos empresariales y tragedias familiares que les ocurrieron a quienes la poseyeron. Eso no es un delito en ninguna ley que yo conozca. Ella causa catástrofes, repitió Havel. Analiza a las familias, encuentra puntos débiles y luego destruye intencionalmente a través de la manipulación y la inteligencia malvada. Incluso si pudiera probar eso, lo cual no puedo, no existe ninguna ley que criminalice ese tipo de conducta. Me está pidiendo que tase una pieza de tierra por ser más inteligente que los hombres blancos que la poseían. Esta era la cuestión jurídica central que habría de plagar todos los esfuerzos posteriores para tratar con las acciones de Rachel. La ley consideraba a los esclavos como bienes sin voluntad. Podía sancionar delitos materiales, pero no tenía herramientas para perseguir formas refinadas de manipulación psicológica. Molesto, Havel probó otro camino. En agosto de 1848, se ofreció a comprarle a Crenshaw a Rachel por $2.5, una cantidad enorme que mostraba su obsesión con controlarla o destruirla. Crenshaw se negó. Havel luego trató de que Rachel fuera capturada a la fuerza, declarándola propiedad peligrosa que representa una amenaza para la seguridad pública. Presentó una petición firmada por él y otros plantadores, pidiendo a la corte que ordenara la expulsión de Rachel del condado de Limestone. El juez Horace Payton revisó y rechazó la solicitud, diciendo que no se podían probar delitos o amenazas específicas. Caballeros, dijo el juez Payton, en esencia me piden que destierre a una esclava por ser inteligente y por malas decisiones de negocios de las familias que la poseyeron. Si la inteligencia en los esclavos es causa de destitución, tendríamos que desterrar a la mitad de los trabajadores calificados en este condado. Esta derrota judicial arrinconó a Havel en una espiral autodestructiva. Si la ley no iba a tocar a Rachel, él lo haría. En septiembre de 1848, él contrató a 4 hombres para que viajaran a Oak Ridge y secuestraran a Rachel a la fuerza y la llevaran a Texas, donde nadie conocería su historia.
El intento de secuestro se produjo la noche del 14 de septiembre. Los 4 hombres se dirigieron a Oak Ridge con la intención de robar a Rachel de los aposentos de los sirvientes. Lo que no sabían era que Rachel había esperado exactamente tal movimiento. La población esclavizada había sido avisada. Cuando llegaron los hombres, no encontraron una sirvienta indefensa, sino una multitud de campesinos armados con herramientas de trabajo. La pelea fue corta, pero brutal. 2 de los supuestos captores resultaron heridos de gravedad. Los demás huyeron. Daniel Crenshaw llegó con una escopeta y les dijo a los hombres que se fueran de su propiedad. Luego, la implicación de Hatfield salió a la luz tras la confesión de uno de los heridos que esperaba atención médica. Hatfield fue capturado y acusado de intento de robo de propiedad, en este caso, intento de robo de la esclava de Crenshaw. La ironía fue cruel. Hatfield, intentando defender el condado de lo que consideraba una amenaza peligrosa, ahora enfrentaba cargos criminales. Rachel, quien había provocado la mayor parte del desorden, era técnicamente la víctima. Pero Rachel no se conformó con esto. El intento de secuestro le había proporcionado la oportunidad que había estado esperando, porque lo que nadie sabía aún era que Rachel había provocado a Hatfield para que intentara el rapto, había garantizado su fracaso, le había dejado criminalmente expuesto y se había situado para destruir a las 3 familias en una serie final que comenzaría en octubre de 1848. El mecanismo desencadenó algo que había estado creciendo bajo la superficie. Un verdadero cariño entre ella y Samuel Crenshaw, el hijo menor de Daniel. Samuel tenía 19 años, era un idealista, y a diferencia de su padre o sus hermanos, había llegado a considerar a Rachel no como una posesión, sino como una persona inteligente atrapada en un sistema injusto. Durante meses, Rachel había alimentado esta simpatía, avivando las dudas iniciales de Samuel sobre la esclavitud, mientras se hacía pasar por una víctima digna de libertad. Samuel se estaba enamorando de Rachel, y ella lo sabía. Había cultivado su afecto, nunca lo suficiente como para que su padre interviniera, pero lo suficiente como para crear un vínculo que podía aprovechar cuando llegara el momento. Ese momento llegó a fines de octubre, cuando le reveló a Samuel que los socios de Hatfield estaban planeando otro intento de secuestro, esta vez para asesinarla y así evitar que testificara en el juicio de Hatfield. Esto era una mentira. No había ningún plan, pero Samuel lo creyó. Le dijo que la única forma en que podría estar segura era si era libre, lejos de Alabama. Propuso que si la liberaban y la llevaban a un estado libre, podría crear una nueva vida en la que su inteligencia sería apreciada en lugar de temida. Samuel, siempre enamorado y idealista, aceptó ayudar. Empezó a hacer preparativos para enviar a Rachel al norte por medio de simpatizantes abolicionistas. Empacó provisiones, trazó mapas, se preparó para seguirla. Estaba cometiendo delitos robando la propiedad de su padre, conspirando para violar las leyes de esclavos fugitivos, pero los racionalizó por amor, por convicción moral. Rachel dejó que los arreglos continuaran justo hasta donde quería. Entonces, el 3 de noviembre de 1848, apuñaló a Samuel por la espalda. Le contó a Daniel sobre los planes de su hijo, haciéndose pasar por una sirvienta leal que había descubierto un plan que destruiría el poco honor que le quedaba a la familia. Le entregó cartas de Samuel, documentos falsificados, pruebas de sus futuros delitos. Su traición fue total. Daniel se enfrentó a Samuel esa noche. El chico lo admitió todo. Su amor por Rachel, su oposición a la esclavitud, sus planes de fuga. Le rogó a su padre que liberara a Rachel y la dejara irse con él de Alabama. La reacción de Daniel fue encerrar a Samuel en un manicomio privado cerca de Tuscaloosa, diciendo que su hijo se había vuelto loco. Entonces, al fin dándose cuenta de que Rachel era la amenaza de la que Margaret había hablado, la vendió inmediatamente a un tratante de esclavos que se la llevó a los barrios de algodón del sur profundo. La venta se realizó el 8 de noviembre. Rachel fue encadenada en una caravana con otros 15 cautivos que eran llevados a Mississippi. Cuando salió de Oak Ridge, miró a la familia Crenshaw. Daniel, tenso de rabia. Margaret, vengada pero destrozada por el encarcelamiento de su hermano. La comunidad esclavizada, observando en silencio. Rachel dijo antes de que el auto se la llevara: «Todo lo que hice, usted me obligó». Por un momento,
Parecía que el reinado de Rachel había llegado a su fin. Se había ido. Las familias que había golpeado estaban destrozadas, pero seguían vivas. Y la ley había hallado la manera, deshaciéndose de la amenaza sin hacer preguntas difíciles. Pero no terminó ahí, porque Rachel había dejado atrás un último mecanismo que se activaría tras su partida, una serie de muertes que no podían descartarse como accidentes, muertes que finalmente obligarían al sistema legal de Alabama a reconocer lo que era. La primera muerte se produjo el 23 de noviembre de 1848, apenas 15 días después de la partida de Rachel. James Havill fue hallado muerto en su estudio de Riverside, al parecer por un disparo autoinfligido. Todo apuntaba a suicidio. Havill estaba solo cuando se disparó, con su propia arma y una nota en la que lamentaba su inminente juicio y ruina financiera. Margaret Havill cuestionó inmediatamente la teoría del suicidio. Aseguró que James nunca se habría suicidado. Dijo que había estado preparando tácticas de defensa legal y había sido optimista en una absolución días antes. La ubicación de la herida, un disparo en la sien derecha de un hombre zurdo, le pareció extraña. Lo peor de todo, faltaban algunos documentos financieros de su estudio, documentos que podrían haber respaldado sus acusaciones contra las prácticas empresariales de Crenshaw. El sheriff Yarbrough buscó, pero no pudo encontrar rastro de nadie más involucrado. La casa estaba cerrada por dentro. No había signos de entrada forzada. Nadie vio a nadie acercándose a Riverside esa noche. Yarbrough declaró la muerte como suicidio y cerró el caso, aliviado en secreto de que un caso complicado se resolviera sin un juicio público vergonzoso para varias familias. Margaret Havill se negó a creerlo. Contrató a un detective privado de Huntsville, el exagente de Pinkerton Abraham Cornwall, para que investigara la muerte de su marido y todo el historial de calamidades que perseguía a las tres familias. Cornwall se tomó su tiempo. Interrogó a criados de todas las casas, revisó registros de compras, siguió el rastro de Rachel hasta Luisiana y elaboró una cronología que demostraba su presencia en el epicentro de cada desastre. El informe de Cornwall de diciembre fue condenatorio en sus conclusiones, pero decepcionante en sus ramificaciones legales. La mujer llamada Rachel ha destruido a las familias Robichaud, Beaumont, Delacroix, Rutledge y Crenshaw mediante manipulación psicológica, suministro de información perjudicial y aprovechamiento de debilidades. Pero no ha hecho nada que la ley de Alabama considere un delito. Ha dado consejos abiertamente aceptados por hombres blancos que actuaron por su propia voluntad. Ha revelado información que ya existía, no inventada. En suma, ha actuado en todo momento dentro del pequeño espacio de maniobra que la ley reserva a los esclavos, pero sirviéndose de él con una eficacia devastadora. Sobre la muerte de Havill, Cornwall llegó a una conclusión perturbadora. No puedo probar el asesinato, pero todo apunta a una cuidadosa planificación de alguien cercano a Havill, familiarizado con sus costumbres, la estructura de Riverside y el tiempo necesario para simular un suicidio. Que Rachel no estuviera allí no importa si se disfrazó para que alguien más lo hiciera, o si desencadenó presiones psicológicas que llevaron a Havill a suicidarse de verdad. Margaret Havill llevó el informe de Cornwall al juez Peyton y exigió que se tomara medidas. El juez coincidió en que Rachel era una amenaza sin igual, pero estaba atado por la ley. Surrah, Havill. Incluso tomando cada hallazgo de este informe al pie de la letra, ¿qué caso traería? Se encontraba en Mississippi cuando su esposo falleció. Necesitaría pruebas de mensajes concretos planificando el crimen. La ley no tiene nombre para lo que esta mujer ha hecho. Mientras Margaret Havill peleaba su batalla en la corte, la familia Crenshaw peleaba su propia batalla. Samuel se quedó en el manicomio, donde los médicos dijeron que se había vuelto retraído y sin habla. Lo fue a ver una vez en diciembre, y se horrorizó al ver a su hijo destrozado, callado, respondiendo monosílabamente, sin mostrar interés en nada. Margaret Crenshaw, quien había advertido a su padre desde el principio, vio cómo su familia se desmoronaba con amarga vindicación. Se asoció con Margaret Havill y exigió a la legislatura estatal nuevas leyes para castigar el crimen de manipulación psicológica por parte de personas esclavizadas. La moción obtuvo cierto apoyo, pero enfrentó una fuerte resistencia de los hacendados que veían las peligrosas implicaciones.
Si la ley reconocía que los esclavos podían delinquir con la mente y no con el cuerpo, reconocía implícitamente su capacidad de agencia y racionalidad, precisamente lo que todo el sistema esclavista se basaba en negar. Esta discusión estaba en marcha cuando se produjo la segunda muerte. El 17 de enero de 1849, Daniel Crenshaw fue hallado sin vida en la desmotadora de algodón en Oak Ridge. La maquinaria se había puesto en marcha mientras él estaba dentro dándole mantenimiento y lo había aplastado. La muerte se consideró accidental, pero Margaret Crenshaw supo en el momento que era un asesinato. Su padre había tratado la maquinaria con respeto toda su vida. La puesta en marcha de la desmotadora exigía un acto consciente. También, alguien había estado en Oak Ridge ese día. Un antiguo trabajador de campo vendido meses atrás, que regresó diciendo que tenía un mensaje del traficante que ahora poseía a Rachel. Margaret informó sus sospechas a Yarbrough, quien investigó a regañadientes. No halló signos de manipulación. El viejo campesino no pudo ser encontrado. Desapareció justo después de dar el mensaje. El traficante de Mississippi al que se telegrafió negó haber enviado un mensajero y negó que Rachel hiciera ese arreglo. Yarbrough cerró la investigación con frustración. Señorita Crenshaw, creo que su padre fue asesinado y creo que Rachel lo organizó, pero no puedo probarlo. La ley exige pruebas, y todo lo que tengo es sospecha, y un patrón que no dice nada en un tribunal. Las dos Margarets ahora estaban totalmente aliadas. Juntaron el dinero y contrataron a Cornwall para que investigara una sola pregunta. ¿Dónde estaba Rachel? ¿Qué hacía? Y podían encontrar algo que la relacionara directamente con los asesinatos. Cornwall fue a Mississippi en febrero de 1849 y encontró la plantación a la que supuestamente habían llevado a Rachel. Lo que encontró fue perturbador. Rachel había estado en esa plantación solo 8 días, y luego fue vendida de nuevo a un tratante que iba para Arkansas. Cornwall la siguió en 3 compras más en 4 meses, siempre semanas detrás de ella. Finalmente, en marzo de 1849, Cornwall la halló. Ahora pertenecía a un hacendado del este de Texas, llamado Henry Dalton. Cornwall pidió permiso para hablar con la mujer esclavizada para los trámites legales de Alabama. Dalton, curioso, aceptó. La entrevista de Cornwall con Rachel duró 2 horas y fue una de las más perturbadoras de su carrera. Ella respondió a cada pregunta que él anotó. Dio descripciones detalladas de su tiempo con cada familia. Describió sus técnicas con precisión clínica, cómo investigaba cada casa, identificaba sus puntos débiles, suministraba información para generar discordia y se ubicaba para aprovechar el caos resultante mientras mantenía una negación plausible. Explicó métodos psicológicos de control de personas, redes de espionaje entre los esclavizados que viajaban entre plantaciones y estrategias a largo plazo para destruir por completo a cada familia. Cuando le pregunté por qué hacía esto, me dijo, porque podía, porque se sentían superiores en todo, pero yo era más inteligente que todos ellos, porque vendían y compraban personas y se creían civilizados, y yo quería que supieran lo que se siente ser destruido por alguien que consideran inferior a ellos, porque la esclavitud nos enfrenta como enemigos, y en esa guerra luché con las únicas armas a mi alcance. Le pregunté si había provocado las muertes. Ella sonrió. Señor Cornwall estaba a cientos de millas de distancia cuando ambos hombres murieron. No mandé mensajes, no di órdenes, no hice nada criminal. Si murieron esos hombres, quizás fue por las propias consecuencias de sus actos. O quizás, los que esclavizaron vieron en ello sus propias razones de justicia. Usted no puede probar que hice nada, porque en su ley yo no puedo hacer nada. Soy de su propiedad. La propiedad no puede hacer nada. La propiedad no puede delinquir. Su marco legal hizo esto, y ahora tienen que vivir con ello. Cornwall le rogó a Dalton que vigilara a Rachel mientras él regresaba a Alabama. Dalton se negó, diciendo que no se habían presentado cargos y que Rachel era su propiedad legalmente comprada. Cornwall regresó a Alabama en abril de 1849 con su informe, pero sin prisionera. Mostró los resultados al juez Peyton y a un comité legislativo especial. Los legisladores escucharon con creciente alarma. El comité estuvo en deliberación 3 días. Otros abogaron por una nueva ley que definiera delitos de manipulación sediciosa. Otros se quejaron de que tales leyes serían imposibles de hacer cumplir y sentarían peligrosos precedentes al otorgar a los esclavos capacidad legal.
Algunos captaron la ironía. El derecho había hecho una clase de personas sin razón, y ahora una de ellas mostraba más razón que el resto, y sin embargo seguía siendo impotente ante la ley. El caso seguía abierto cuando se produjo la tercera muerte. El 2 de mayo de 1849, Samuel Crenshaw fue hallado muerto en su habitación del manicomio. Aparentemente se había colgado con la ropa de cama. Los médicos dijeron que su estado mental se había deteriorado y que el suicidio había sido una preocupación, pero no era inminente. Margaret Crenshaw se enteró de esto con más que dolor. Su padre había fallecido. Su hermano William estaba distante y era pobre, y ahora Samuel se había quitado la vida. La familia Crenshaw, una de las más poderosas del norte de Alabama solo 2 años atrás, estaba acabada. Ella sabía que Rachel lo había hecho. No podía probarlo, pero lo sabía. En su agonía y furia, Margaret se decidió. Ella iría a Texas, encontraría a Rachel y la mataría con sus propias manos. Era justicia de vigilante, pero era lo único que tenía. El 15 de mayo de 1849, Margaret salió para Texas con una pistola cargada y la intención de derrocar a Rachel, incluso si tenía que perder la vida y la libertad. Lo que no sabía era que Rachel ya no estaba en Texas. Había sido vendida de nuevo 2 semanas antes a un plantador de Luisiana, y el nuevo dueño estaba relacionado, en formas que ninguna de las familias de Alabama podía rastrear, con la familia criolla francesa, original de Mobile, que había poseído a Rachel antes de que comenzara su sistemática destrucción de las familias sureñas de plantadores. Margaret llegó al este de Texas a principios de junio, tras un agotador viaje de 3 semanas. Se dirigió a la plantación de Dalton, lista para enfrentarse a Rachel. Lo que descubrió detuvo sus planes en seco. Rachel se había ido. Dalton le dijo con frialdad que había vendido a la mujer a un factor de algodón de Nueva Orleans 3 semanas antes, después de descubrir que ella había estado reuniendo información sobre sus negocios. Margaret exigió saber dónde habían llevado a Rachel. Dalton dio el nombre: Guillaume Marchand, Nueva Orleans. Margaret voló inmediatamente a Luisiana. En Nueva Orleans se enteró de que Marchand había comprado a Rachel para un cliente, una viuda que vivía cerca del lago Pontchartrain. La viuda se llamaba Elise de la Croix, la esposa recién casada de Louis de la Croix, el criollo francés que había atraído por primera vez a Rachel a Samuel Rutledge 2 años antes con la venta de sus propiedades en Mobile. Margaret se heló al oír ese nombre. El círculo estaba cerrado. Rachel había regresado a la zona en la que parecía haber comenzado su patrón, comprada por alguien asociado con sus primeros propietarios conocidos. Llegó a la mansión de Lacroix el 24 de junio, sin anunciar, exigiendo ver tanto a Elise de Lacroix como a Rachel. La viuda la recibió en un salón con vistas al lago, y tras hablar, accedió a llamar a Rachel. Cuando Rachel entró, Margaret saw something surprising in the woman's eyes: recognition and sadness. No miedo, no desafío, sino algo parecido al arrepentimiento resignado. Señorita Crenshaw, dijo Rachel en voz baja. Sabía que alguien vendría algún día. No sabía que era usted. Lo que siguió fueron casi 3 horas de conversación. Elise se quedó allí, y años más tarde ambas mujeres darían testimonio de lo que se dijo. Margaret exigió saber por qué. ¿Por qué Rachel había destrozado a su familia, orquestado asesinatos, arruinado vidas? La respuesta de Rachel fue completa. Habló durante casi 1 hora sin detenerse, revelando una historia que no comenzó con la familia Robichaud en Luisiana, sino 15 años antes en Virginia. Rachel había nacido libre en Richmond, de un artesano negro libre y una mujer francesa. Le había enseñado a leer, escribir, hablar francés, coser, tocar el piano. Su niñez había sido cómoda para los estándares negros libres del sur. Cuando Rachel tenía 16 años, su padre murió en un accidente de taller. En pocos meses, los acreedores le reclamaron su fortuna y embargaron sus bienes, incluso a su esposa e hija, que falsamente denunció como esclavas que había mantenido ilegalmente libres. La madre de Rachel murió en 1 año. Rachel se convirtió en propiedad de una familia de comerciantes de Richmond, de libre y educada a esclava e indefensa por medios completamente legales bajo la ley de Virginia. No soy esclava, les dijo Rachel. No fui educada para aceptarla como normal. Me enseñaron a pensar, a cuestionar,
a comprender. Yo era una persona, un ser humano con derechos y dignidad. Y entonces, un día, porque los hombres blancos decidieron que podían robarme mi libertad, me convertí en propiedad. ¿Se dan cuenta de lo que eso le hace a una persona? El conocimiento de que usted es capaz de hacer todo lo que hacen sus amos, y probablemente más inteligentemente que la mayoría de ellos, pero la sociedad lo ha catalogado como una cosa vendible. Ella narró los años que siguieron, el shock de la esclavitud, la rabia que debía disimular, la conciencia gradual de que la fuga física era improbable, pero otras formas de resistencia eran posibles. Había sido vendida en Virginia en múltiples ocasiones y llevada a Luisiana en 1839. Cada venta le revelaba más acerca de las familias de las plantaciones, sus debilidades, cómo sus vicios y temores podían ser explotados en su contra. Decidí que si no podía ser libre, al menos se lo haría pagar. Les mostraría que sus esclavos podían destruirlos. Mostraría que sus ideas de superioridad eran ilusiones, que su fuerza no provenía de algún mérito inherente, sino de leyes que no podían defenderlos contra alguien que conociera esas leyes mejor que ellos. Explicó sus métodos: estudiar familias durante meses, descubrir secretos, encontrar puntos débiles, mapear las conexiones que mantenían su poder. Sembraba informantes entre otros esclavos, creando una red que abarcaba las plantaciones. Se hacía indispensable mediante una sana competencia, de manera que los propietarios confiaran en ella. Y entonces venía la destrucción. A veces dando la información correcta a las personas correctas en el momento correcto, transformando aliados en enemigos. A veces empujando a personas vulnerables hacia la autodestrucción. A veces paciencia, sembrando semillas que madurarían meses después en frutos venenosos. Siempre con negación plausible, sin dejar rastro que pudiera atribuírsele en términos legales criminales. Lo bueno, dijo Rachel, con una especie de orgullo, es que nunca tuve que mentir. Todo lo que les decía a cada familia era verdad. Simplemente decidí qué verdades revelar y cuándo. Las deudas de juego de Samuel Rutledge eran ciertas. Las traiciones comerciales de James Havill eran ciertas. La sobreextensión financiera de Daniel Crenshaw era cierta. Yo no hice sus flaquezas. Simplemente las exploté con precisión táctica. Margaret interrumpió, su voz temblando. ¿Y las muertes? Mi padre, James Havill. Mi hermano, Samuel. ¿Solo explotación estratégica también? Rachel se quedó callada antes de responder. No maté a su padre, pero lo diseñé. Me aseguré de que la información llegara a oídos de algunos que tenían sus propias razones para desearle la muerte. Deudas impagas, promesas rotas. Me aseguré de que sus rutinas fueran previsibles y de que la desmotadora estuviera desatendida en un momento dado. Alguien hizo algo con esa información. No sé, alguien. Havill era igual. Nunca le dije a nadie que lo matara, pero me aseguré de que estuviera lo suficientemente desesperado, sin salida, y de que algunas personas supieran que tenía documentos que podrían incriminarlo. Se suicidó o lo mataron, pero el resultado fue el que yo quería. Su hermano, la voz de Rachel se suavizó. Samuel era diferente. Yo no quería que muriera. Lo rompí para mantenerme a salvo de su estúpido rescate, pero no quería matarlo. Eso fue una pena. Lamentable enfureció a Margaret. Sacó la pistola de su bolsa de viaje apuntando a Rachel, diciéndole a Alice que saliera de la habitación para que se hiciera justicia. Ninguna de las mujeres se movió. Rachel miró a Margaret con firmeza. No me disparará, señorita Crenshaw, porque si lo hace, nunca sabrá el resto de la historia. Nunca sabrá por qué Madame Delacroix me compró para escuchar mi confesión. Margaret mantuvo la pistola en alto, pero exigió una explicación. Alice la dio. Mi primer marido, Louis Delacroix, fue asesinado por esta mujer entre 1843 y 1846, susurró Alice. Sus negocios se vinieron abajo, su salud se deterioró y murió pensando que estaba maldito. Cuando me enteré de que la vendían por Nueva Orleans, hice que mi factor la comprara. La traje aquí, no para continuar explotándola, sino para escuchar toda la historia de lo que había hecho. Ha estado escribiendo una confesión durante las últimas 3 semanas. No una confesión legal, sino un registro completo de sus métodos, su filosofía, su justificación. Alice fue a un escritorio y sacó papeles gruesos, tal vez 80 páginas escritas con una caligrafía limpia.
Este documento es increíble, señorita Crenshaw. Es la historia detallada de cómo una mujer esclavizada destruyó sistemáticamente a 6 familias sureñas de alto rango durante 10 años. Es también una denuncia brutal de la esclavitud, de alguien que conoció la libertad y la esclavitud, que tiene la misma educación que cualquier erudito y que utilizó sus talentos para hacerle la guerra al sistema que la esclavizó. Margaret bajó un poco la pistola. ¿Por qué querrías tal documento? Porque necesitaba comprender, explicó Ellis. Mi esposo no fue malvado, en el sentido en que el mundo lo considera, pero esta mujer lo destrozó. Necesitaba saber si era justificada su venganza, si tenía razón moral en su venganza, o si era una destructora de placer en el dolor. ¿Y qué decidió? Ellis miró a Rachel. Decidí que la esclavitud hace a las mujeres como Rachel, y luego se sorprenden de que usen las únicas armas que tienen. Decidí que un sistema que trata a los seres humanos inteligentes como ganado, debe esperar que esos seres humanos se rebelen en cualquier forma que puedan. Decidí que la muerte de mi marido no fue una maldad aleatoria, sino una guerra planificada por un enemigo que nunca consideró lo suficientemente humano como para ser peligroso. Eso no justifica lo que hizo, dijo Margaret. No me devuelve a mi padre ni a mis hermanos. No, asintió Ellis. Nada puede hacer eso, pero quizás la comprensión pueda prevenir futuras Rachels. Rachel volvió a hablar. Señorita Crenshaw, vino aquí a asesinarme. No la retendré si así lo decide. Pero por favor piense. Si me mata, prueba que el sistema funciona, que los blancos pueden matar a los negros que los amenazan. Si me deja vivir, demuestre algo más aterrador, que no pueden detenerme, que sus leyes son impotentes ante la inteligencia que se niegan a reconocer, que la esclavitud lleva en su interior su propia destrucción. Margaret se quedó de pie con la pistola, apuntando a la mujer que arruinó a su familia, y se dio cuenta de que estaba luchando contra algo más que venganza personal. Rachel no era una criminal cualquiera. Era una manifestación de inestabilidad básica en todo el orden social. Había probado que los esclavos podían ser más inteligentes que sus amos, podían engañar a la raza blanca, supuestamente superior, y vengarse de ella de una manera que ninguna ley podía detener. Matarla no solucionaría nada. Lo que sabía, lo que había aprendido, lo que había escrito, eso no moriría con ella. Y habría otras Rachels, otros esclavos inteligentes que se rebelarían ante la contradicción de ser tratados como ganado, cuando tenían todas las capacidades de un ser humano. Margaret bajó la pistola por completo. No la mataré, pero no la dejaré sin castigo. Llevaré su confesión a la legislatura de Alabama y a los periódicos de todo el sur, y haré saber a todo esclavista en América lo que has hecho y cómo lo has hecho. Rachel la observó. Ese es su derecho, señorita Crenshaw. Pero piense. Si usted divulga mis métodos, también divulga mi humanidad, mi mente, mi crítica moral al sistema que me esclavizó. Usted demuestra que no somos los niños ingenuos o los animales salvajes que su sociedad dice que somos. Muestra que somos humanos, pensantes y estratégicos. Esa prueba puede ser más fatal para la esclavitud que toda la violencia que yo pueda hacer. La pelea terminó ahí. Margaret asumió la confesión de Rachel. Rachel se quedó en la casa de los Delacroix, su destino incierto. Margaret regresó a Alabama con la confesión y comenzó el proceso de llevarla ante las autoridades. La legislatura de Alabama aprobó nuevas leyes en 1850 que trataban sobre delitos psicológicos cometidos por personas esclavizadas, pero estas leyes eran ambiguas, poco prácticas y, en última instancia, ineficaces. Identificaron el problema que era Rachel sin resolverlo, porque la contradicción central permanecía. Reconocer que los esclavos podían cometer delitos complejos implicaba reconocer su inteligencia y agencia, lo que socavaba toda la justificación ideológica de la esclavitud. La propia Rachel desapareció de los registros históricos después de 1850. Si se quedó con Élise, fue vendida de nuevo, huyó a la libertad o falleció. Nada puede afirmarse con certeza a partir de los documentos conservados. Se perdió en el anonimato de la multitud esclava. Su paradero es desconocido, pero su legado perdura. Para las familias que Rachel destrozó, ninguna sentencia judicial podría restaurar lo perdido.
Samuel Rutledge nunca se recuperó de su colapso y falleció en 1853. Lydia fue finalmente descubierta en Ohio en 1851, donde vivía con un nombre falso y se negaba a regresar a Alabama. Se volvió a casar en 1852 y trató de rehacer su vida lejos del condado de Limestone. Margaret Crenshaw nunca se casó. Pasó los años que le quedaban administrando lo que quedaba de la propiedad y una obsesión personal por catalogar lo que Rachel había hecho. En 1867, tras la guerra y la esclavitud, Margaret anotó en su diario: «He pasado 18 años intentando entender a esa mujer. Ahora comprendo sus métodos y su motivación. Lo que no puedo entender es que casi la admiro, a pesar de que la odio por lo que le hizo a mi familia. Fue una oponente inteligente y decidida, y nos ganó nuestra guerra por completo». Margaret falleció en 1871. Dejó cajas de papeles sobre el caso de Rachel. Estos documentos fueron donados al Departamento de Archivos de Alabama, donde permanecieron en gran parte sin ser estudiados hasta la década de 1960. La propia confesión estuvo disponible brevemente para los investigadores en la década de 1970, antes de ser nuevamente censurada. Los eruditos que la estudiaron la consideran uno de los relatos en primera persona más sofisticados de la resistencia de los esclavos jamás escritos. Una cita de la confesión de Rachel se repite en los libros de historia: su justificación de por qué eligió la manipulación psicológica en vez de la violencia física. Podría haber envenenado a dueños individuales mientras dormían. Muchos esclavos lo han hecho y han sido capturados y ejecutados, pero los asesinatos aislados no logran nada. Son sustituidos por nuevos amos, y el sistema continúa. Destruí, en cambio, familias enteras y en público para demostrar que la inteligencia es un arma más poderosa que la violencia, y para demostrar que las personas que la sociedad blanca trata como posesión pueden resistir con sofisticación, donde sus leyes no alcanzan. Quería que temieran nuestras mentes más que nuestras manos, porque pueden encadenar manos, pero no pueden encadenar el pensamiento.